Momento traumático. Me trauma ver a dos señoras grandes peleándose, jalándose el cabello y una niña diciendo, no le pegue a mi mamá. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. ¿Crees que ser como eres ha sido una ventaja o una desventaja en la vida? Porque pues no eres una mujer muy estándar. No, no, sí ha sido un poquito difícil y si yo volteara a ver, sí uno va no modifica tal vez la esencia, pero sí ciertas fortalezas. Si yo volteo a ver a la mujer de hace 5 años, de hace 10, de hace 15, no es la misma definitivamente. Sin embargo, ¿Cómo qué? híjole, creo que te vuelves más... a mí me ha favorecido mucho este tema que se habla mucho ahora de la resiliencia. No sé si al principio y por cómo era desde niña, era un poquito más porque no era nunca fui muy nerviosa o mi mamá siempre decía incluso que era muy relajada, muy suelta, muy sonriente. Creo que eso me ayudó mucho desde siempre por personalidad. Pero con respecto al carácter que uno se tiene que ir forjando, sí, ya soy más determinante, más constante en otras cosas. El ser madre, mi carrera me ha permitido mantener, no dejarme moverme tan fácilmente a los costados. Hay que seguir constante con objetivos claros porque si no es fácil perder el hilo y es difícil también. Por ejemplo, esta constancia la tuve que clarificar porque así como decidí en su momento ser médico, tenía que decidir ser madre también. Entonces, esta división y serle leal a ambas es difícil, es de mucho compromiso. Entonces, creo que sí me he vuelto más constante, tengo algunas fortalezas. Sin embargo, en muchas otras me he relajado. Cosas que antes me preocupaban, ahora es como, no pasa nada. Empiezas a confiar, empiezas a confiar en tu trabajo, en tu constancia, en tus resultados. Y sí, ¿por qué no decirlo en este tema de que todo es perfecto? De que hay algo que está soportando también tu buena intención. Entonces sí, la diferencia es mucha. ¿Y qué te lleva a hacer lo que después decides, irte a medicina? Ajá. Cuando pues tu infancia, por decirlo así, era normal, no había como que aparentemente algo que dijera, ella quiere ser médico. O sea, no jugabas al doctor, a lo mejor hacías la comidita, no sé qué hicieras de chica, pero no jugabas a ser médica. Mis amigos eran pocas niñas. De hecho, mi hermana siempre ha sido la menor, así como mi miguis, ¿no? Mi compañera de juego y todo. Y eran juegos que no tenían nada que ver con lo que yo creo que ahora juegan. Jugábamos bote pateado, éramos muy con los niños que estaban afuera, eran de fútbol, eran niños, y éramos 3, 4 niñas. ¿Te agarrabas a golpes con ellos? No, a golpes no, pero sí a balonazos. Me tocan, sí, las avalanchas, esas que o te quitas o te arrollan, ¿no? Bicicletas. No importa, eres mujer o niño, patines, tienes que pasar. No, si estás en el grupo, eres uno más. Hombre, mujer, vampiro, eres uno más. y sí, creo que a las muñecas no jugamos tanto. Y mi hermana y yo éramos como mucho de fantasía. Incluso hacíamos sonidos para abrir y cerrar puertas. Hacíamos toda una estructura y como teníamos unas literas, poníamos una cobija en la litera y esta era como nuestra cueva. Entonces pasábamos por la cabecera y por los pies, nos metíamos a la cueva y salíamos y ahí podíamos estar todo el tiempo. Al doctor nunca jugué, fíjate. Qué chistoso. No. Oye, pero sí te interesaba el arte, el baile, ese tipo de cosas, hacías cosas en la escuela que tienen que ver con eso. Desde el kinder. La mamá de una amiga del kinder nos ponía coreografías. Siempre estaba presente el baile en mi vida. En la primaria no se diga de estos talleres. No solamente las canciones para 10 de mayo y estas festividades, ¿no? de cierre de año. No, aparte teníamos talleres de danza. Y en la secundaria se formalizó un taller en el que entré de danza folclórica. Años después estuve bailando como 6 años hawaiano y tahitiano.
también mucho tiempo, incluso dimos clases, mi hermana y yo también, la que te ¿Y comento. pensabas que te ibas a dedicar a eso o no? ¿Qué crees? No, No. no tampoco. ¿Y ya sabías como qué querías hacer de grande o todavía no? Sí, yo ya estaba entrando en toda la parte del CCH, donde estoy en el CCH Sur, ya estaba en el área de ciencias ¿Qué es el CCH? biológicas. Es el Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Una de la UNAM. preparatoria? Sí, es como un bachillerato de Un la bachillerato. UNAM. Y de ahí tuve pase automático a la Facultad de Medicina de ¿Y por qué CEU. medicina? Pues, ¿de dónde salió todo eso? A ver. Surge porque en la secundaria había talleres de todos tipos en los que no encajaba ninguno. Había industria del vestido, estaba mecanografía, estaba electricidad, estaba contabilidad, y yo no me hallaba en ninguna. A mí me tocó porque además me sacaron de un grupo y metieron porque no había cupo, no recuerdo bien, a industria del vestido, y logré hacer varias cosas. Incluso hice un vestido de novia a escala. Wow. Muy bonito. Pero ¿Te decía, encantó? Sí, claro, me encantó, Qué pero no bonito. te ves haciendo nada de eso. En los deportes tampoco, o sea, jugaba mucho voleibol, Ujú. pero me quieren meter a fútbol, no, me quieren meter a básquet, no. Yo decía, no, creo que son de esas etapas en las que sí entiendo que los adolescentes no tienen ni idea de qué van a hacer. Y una amiga que pasó primero a la prepa, una amiga de tercero, yo en segundo, cuando yo paso a tercero, ella me dice, ¿sabes qué? Métete al área de biológicas, creo que te va a gustar y se te facilita y todo. Entonces, cuando paso a CCH, selecciono mis materias y me empezó a gustar. Me empezó a gustar todo este tema de introducción a la embriología, un poquito de fisiología, todo el cuerpo humano, cómo funciona, la anatomía. ¿Abrías Y dije, ranas esto y me conejos y eso gusta. lo abrías? No, eso ya es Después. ya es después, sí. Sí, me tocó trabajar en cirugía con un conejito, pero ya en la facultad sí había que anestesiarlo, abrirlo y todo, y pues era parte del examen, no se te puede morir el conejito, ¿eh? Wow. Y ahí fue donde dije, no, ya a la hora de empezar a decidir las carreras, cuando yo vi de toda esa área qué era lo que me gustaba o no, dije, no, creo que la que más se acerca, pues es medicina. Pero ya fue casi en el último momento, o sea, sí había dicho, sí, tal vez medicina. Y una amiga me decía, sí, tú vas a ser médico, y yo, no, claro que no. Y ella decía, sí, vas a ser médico, y yo, no, claro que no. Y efectivamente, ya en el último momento dije, sí, va a medicina. ¡Tarán! Sí. ¿Y cómo te fue ahí? Muy bien al principio. Topas un poquito con el ritmo de trabajo porque el CCH es muy relajado. Tenía muchos trabajos y todo, pero era como un poquito más dueña de los tiempos que manejaba. Entras a la carrera y es muy demandante. Es una carrera preciosa, pero es una carrera de resistencia. Es una carrera en la que tienes que mantener, y de resistencia no solamente intelectual, o sea, física. Se duerme poco, se come muy mal, ¿no? Porque estás siempre entre un salón y otro, entre una materia y otra. Y entonces de repente se te atraviesa un gansito y te lo comes. O se te atraviesa atrás de esa zona hay todo un corredor en CEU que le dicen el pasillo de la salmonela, imagínate, en la que de repente salías y comías, pero solamente es primero y segundo año. Ya después, a mí me tocó una huelga importante y estuvimos yéndonos mucho tiempo a centro médico. Y ahí ya estábamos un poquito más en ritmo, entonces ya yo era de las que cargaba mis nueces, mi topper, para no estar comiendo tan mal, porque claro que afecta tu salud, tu peso, tu rendimiento en general. Y ¿no te pasó que en la familia, como estás empezando a estudiar medicina, ya eres la doctora para ellos? Sí. Recétame, me duele la cabeza, ¿qué hago? Sí, ¿qué es esto? ¿Y qué es aquello? No, y tú vas no en los sé. primeros años, ¿no? Sí, no tengo idea. Sí me pasó. Pero mira, te voy a decir algo. Creo que en este transcurso, el hermano de mi papá es el médico de la familia. Y un excelente médico, además, o sea, reconocido nacional, internacional. ¿Cómo se llama él? Él se llama Manuel Álvarez Navarro. Y es muy bueno, es un ginecobstetra maravilloso, me recibió a mí, a mis hijas, maravilloso, pero él es muy alópata. Él es de la escuela alópata, sí, claro, sí.
Ahora es mucho más abierto, se abre, de repente nos pregunta, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando por ahí? Y él es de los que sí reconocen, se lo reconozco a él porque pocos lo hacen, reconocen que médicos jóvenes vienen con nuevas propuestas muy buenas. A ver, ahí hay un salto cuántico. ¿Cómo de pronto tú, que tienes una formación médico-científica, digamos, ya muy establecida, lineal, de pronto tienes algo que ver con las cosas alternativas que la mayoría de la gente dice, es fetichismo, eso no existe, no sirve para nada, y pues, ¿cómo te metes ahí? Pues mira, esto fue de esos eventos que cambian tu vida, en los que dices, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿No? Mi abuela materna, la mamá de mi mamá, se enferma de cáncer y se lo encontraron ya en un estadio avanzado. Entonces empiezan a checarla y este mismo tío, porque ambas familias se llevan muy bien, de hecho mi abuela materna y paterna, grandes miguis y además cumplían años el mismo mes de abril, ya sabes todo, pero el doctor, que es el hermano de mi papá, todos obviamente fuimos con él, porque es en el que confiamos siempre, vaya a la fecha, ¿no? Cuando recientemente se enfermó, mi mamá traía ahí un tema y le hablé para pedirle opinión, porque se le reconoce lo que es, ¿no? Pero se enferma y dice mi abuela, no, ni la quimio ni la radio es para mí, yo no quiero esto. ¿Y qué crees? ¿Y tu tío qué dice? No, pues mi tío... y ustedes también, ¿no? Todo el mundo pegó el grito en el cielo, claro. Sí, porque obviamente eran las indicaciones del doctor, del tío reconocido, amado, porque además era una persona que amaba a mi abuela. Y dice, no, pues avanza un poco esta situación y entra ya a la etapa en donde hay la desahucian y le dan 15 días de vida. ¿Y tu tío está diciendo? Sí, mi tío dice, despídanse, o sea, ya sabes que no hay nada que hacer, ya ya la autoridad ya dijo, ya. Este es el juicio final. Así es. A pesar de que ya había tenido cierta interacción con mi abuela antes y le había preguntado, bueno, Chelo, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? De hecho, fíjate que déjame comentarte algo, en alguna ocasión, y justamente en estas citas médicas le dice a mi abuela, porque le puse una sonda urinaria, le dice, oye, Manolo, ¿y cuándo van a quitar esto? ¿Cuándo van a quitar la sonda? Dijo, no, ¿sabes qué, Chelo? Esto ya es permanente, esto ya. Y mi abuela volteó y dijo, ay, hombres de poca fe, ¿no? y lo dejó ahí para retomarlo en su momento. Entonces, todos nos empezamos a despedir, porque efectivamente mi abuela estaba postrada en cama, perdiendo peso, ya sin comer. Todos jurábamos que nos estábamos despidiendo. Yo fui por lo menos a despedirme 3 veces. Es uno de los amores más grandes de mi vida, mi abuela. Y entonces empieza a buscar alternativas para darle calidad en este proceso de deceso. O sea, ni siquiera como paliativos nada más. Exactamente, como para limpiar, desintoxicar, quitar dolor, lo que fuera necesario en ese momento. Entonces pasan estas 2 semanas, y pasan 3, y pasan 4, y pasan 5, y pasan 2 meses, y pasan 5 meses. A ver, 15, no, pues ya pasó mucho tiempo. Sobrevivió 10 años a ese cáncer. No me digas. 10 años a ese cáncer. Estando desahuciada. Desahuciada, sí, ¿Y ya, no hay nada que hacer. ¿Eso fue por la medicina alternativa? Por la medicina, no, eso fue desde la medicina alópata tradicional, dijeron, ya no hay más. No, sí, pero el que sobreviviera 10 años. No solamente fue eso, sí, yo creo que hizo una diferencia, porque además mi abuela le tenía mucho miedo a la quimio y a la radio. Ajá. Entonces, en esta decisión de tomar medicina alternativa y complementaria, mi abuela en ese proceso también de vida, pues imagínate estar postrada en cama, mi abuela toma estos medicamentos que se llamaba entonces medicina ciónica, que es un concepto cuántico, acupuntura, herbolaria para desintoxicar, para quitar el dolor, ¿te dije acupuntura? Sí. Acupuntura, y empezó a salir. Pero mi abuela entró en un proceso emocional de desprendimiento, de perdonar, de dejar ir cosas que... ¿Y cómo tomó esa decisión? ¿Ya para qué? Pues porque ella dijo, sí, Dios me está llamando de una vez. Y entonces, ¿no? ¿arregló no bien me ambas voy, cosas? Sí, claro, no me voy a llevar todo este rencor, todo este odio, todo este... Entonces ahí se los dejo y yo ya no tengo... Yo me voy con las manos limpias.
Wow. Entonces ese cambio emocional. Eso cambió todo. Definitivamente. Definitivamente. Entonces yo al principio estaba obviamente muy enojada porque estaba en el área, estaba estudiando y como crees, y lo dijo el tío. Nada de eso sirve. Sí. ¿Cómo le van a dar agüita? Yo me enojé mucho porque dije, ¿cómo es posible que le den? Están jugando con ustedes, ¿no? Y con la fe. Y hablas mucho esto de que quieren hacer leña del árbol caído, etcétera. Y de repente sale. Entonces ahí fue donde mi papá me dijo, oye, hija, ya te enojaste, ya hiciste, ya, pero ¿no será que te estás perdiendo de algo allá afuera? Oye, ¿No habrá sabio, algo? Qué sabio eso. No o sea, eras Sí. médico también cerrado aquí porque sabes que eso era lo probado. Sí, Pero sí, claro. ¿no te estarás perdiendo de algo? Sí, claro, mi hijo. ¿No será que de aquí, desde su observador, ¿no? El de mi tío Manolo, desde la alopatía, se están perdiendo de algo importante? Debe haber algo acá que no estamos viendo. Ahí está la prueba, ¿no? Te lo estás perdiendo. Wow. Y entonces fui a conocer a este doctor, o sea, todavía, me acuerdo bien que me invitó, se llama Ramiro Jarquín Sánchez, y me fui a Oaxaca, por eso surgió también el irme a Oaxaca. Me invitó a Oaxaca a un seminario a conocer cosas que yo no tenía ni idea que existían, que abrieron mi mundo. Y ahí, el sobrino de este doctor, el doctor Alejandro Reyes Zárate, fue el que me introdujo el concepto de la ozonoterapia, que es lo que hoy es una de mis áreas más fuertes como médico en el área complementaria. Cuando dices complementario, ¿qué decir? Por ejemplo, el ozono, ¿por qué es complementario? ¿No puede ser un remedio ya, como en sí mismo? ¿O qué es complementario? Para algunos procesos que pudieran ser, por ejemplo, de tipo germicida, antibióticos locales, probablemente. Pero para el proceso crónico degenerativo es complementario. Es decir, si me llega un paciente con diabetes, le ayuda a regular muy bien su medicación y a que su cuerpo funcione en su óptimo, fisiológicamente hablando, pero no podemos sustituir el medicamento, no sé, cualquier medicamento, no importa, para cualquier patología no se puede sustituir. Se ha logrado equilibrar hasta cierto punto a algún paciente que se suelta de la necesidad de algunos medicamentos, pero no es la intención original, es optimizar a que funcione e incluso haga sinergia con estos otros fármacos para que funcione mejor. Porque hay gente que dice, no te alivias porque no crees. Y hay gente que entonces cree, pero de veras cree y no se alivia. ¿Qué pasa ahí? Aquí ya hay dos vertientes, creo yo. Una, que yo soy una mujer que cree fehacientemente en la intención. En la intención, en la vibración, en la sinergia que yo puedo generar con algo en lo que yo creo. En mi fe en algo debe tener alguna... Si no, no existiría el efecto placebo, por ejemplo. Es la parte emotiva, digamos. Es lo que dice, sí, esto me hace y de esto me agarro y no me suelto. Y la pura relajación, el concepto, es decir, las hormonas cambian cuando estamos relajados, cuando estamos dormidos, cuando estamos excitados, adrenérgicos, enojados, cambia. Entonces, cuando entras en un proceso de fe porque crees en algo, claro que ayuda, soporta en muchos sentidos. Y la mente es sumamente poderosa. Si tú le dices a una persona y tiene toda la credibilidad en ti, toda, y se lo dices tú además en este papel para que te crea, para que funja de esta manera, le dices, tienes 3 meses de vida, te vas a morir, puede estar perfectamente sana, pero si te la compra, se puede morir. La mente es una herramienta sumamente poderosa que puede usar bien o a mal. Eso es como por el lado de la cabeza, de la creatividad que puede tener, de creación, ¿no? Que puede tener una persona. Y por el otro lado, hablando de que cómo es que algunas personas entran bien a un tratamiento y no salen. Ese es un porcentaje sumamente importante, pero el otro es que es como, hay procesos que se inician y es como un embarazo, ¿no? Una vez que se da el embarazo, va a llevar un proceso. Y ya está ahí, aunque digas ahí está, tú ya, aunque tú, con mi mente, no me embaracé. No estoy embarazada, no estoy embarazada. Que muchos seguramente quisieran quitarlo con la mente, pero hay cosas que no son tan fáciles Pues el proceso ya está echado a andar. Claro, y ¿sabes qué? Son procesos que son inquebrantables a veces, ¿no? Tendría que tener una erupción abrupta, una interrupción absoluta para que este proceso se detuviera.
Entonces a veces el concepto, y esto en cualquier medicina, es que el paciente quiere llegar y que tú le quites con 2 o 3 sesiones 5 años, 10 años, 20 años de malos hábitos, de mal carácter, de mala alimentación, de Ya tienes órganos ambientales. afectados durante Ya el hay tiempo, un aunque proceso. le pienses mucho, Así no es. por arte de magia van a decir, ya se regenera todo. Así es, hay un proceso que tiene una secuela ahí, para bien o para mal. Es decir, ni bueno ni malo, pero en una dirección u otra. Okay. Entonces, si la disciplina, porque realmente la responsabilidad y el milagro lo hace el paciente, cuando es constante, cuando cambian los elementos que lo llevaron hasta ahí. Si no, solamente vas a estar dando vueltas en círculo y te va a llevar al mismo lugar, porque no cambias realmente lo que te llevó hasta ahí. Fíjate que yo admiro mucho una línea de pensamiento de un doctor que se llama Joe Dispenza, que dice que pues nosotros somos eso, somos la mente, la creencia y la emoción. Entonces, como te sientes, como eres, comes, vives, te relacionas con amigos, con pareja, etc. Y él dice que un pasado conocido es un futuro predecible. En la medicina esto es igual. Si la persona no cambia este proceso, ya sabes a dónde va a llegar. Si no, no existiría algo que se llama historia natural de la enfermedad, donde sabes el ABC hasta la muerte, ¿no? Sabes el ABC de la enfermedad y te puedes anticipar, lo puedes ver. Y hay personas que le dices, mira, si no te detienes o personas que dicen, quítame todo menos la coca, ¿no? O el pan. Sí, es lo que me está haciendo mal, ¿no? Sí, que es parte de lo que te está haciendo mucho daño. El azúcar en general es muy dañina y sumamente adictiva y favorece procesos infecciosos, etc. Entonces, si no quitan, si no tumban de raíz elementos que están desfavoreciendo, pues no. La medicina complementaria puede ser muy vasta, pero se puede volver insuficiente. O sea, puede ser insuficiente si el paciente no tiene esta intención de cambiar realmente O sea que en conclusión, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alume. Sí. Hay que balancear las cosas, ¿no? Porque va a haber cosas que no vas a poder quitar, pues aunque tengas una supermente, ¿no? Así es. Y también sabes que hay cosas con las que naturalmente, probablemente por personalidad, por tipología, no lo sé, ya tienes esta predisposición. Entonces cada quien trae también elementos o tobillos más ¿Y qué has visto delgados, más eficiente en tu caso, como en tu práctica, de lo alternativo o de lo complementario que estás usando? ¿Qué es lo que encuentras más eficiente? Por ejemplo, ¿el ozono o alguna otra cosa? Yo trabajo mucho el ozono, sí. De hecho, es una de las bases que yo manejo para muchos procesos. Te digo, me dedico al padecimiento, al crónico degenerativo, ¿no? A intentar, a lo mejor lo crónico degenerativo con un contexto no, porque luego se malinterpreta, pero sí a frenar el segundo apellido, ¿no? Que es degenerativo. Eso es de los que hay que frenarlo, hay que detenerlo, porque como se llame, favorece que degrade de alguna manera la función. Entonces, otra de las que yo manejo junto con la ozonoterapia es la medicina ortomolecular, que es la toma de ciertos vitaminas o elementos sí, de nutrientes más que medicamentos como tal. Por ejemplo, no es lo mismo dar una penicilina a combinar vitaminas C, ácido pantoténico, complejo B. O sea, esta combinación tiene una implicación de tipo antibiótico y no estás tomando antibiótico. Por último, eso porque ya el tiempo nos está corriendo, nada más sí. esta pregunta. Como persona, ¿cómo ves cuando tú te enfermas el ser paciente y el ser médico al mismo tiempo? Sí, somos pésimos pacientes. Es lo que me imagino. Los médicos somos pésimos pacientes. Yo creo que cuando lo tomo con filosofía me suelto y no pasa nada, que son las menos tal vez. Pero creo que justamente este proceso, por todo lo que puede pasar y a lo que hay que anticipar y algo no puedes ver, tenemos muchos puntos ciegos hacia uno. Entonces de repente cuando estás, por ejemplo, con mucho dolor, sesgas un poco tu proceso cognitivo, ¿no? Porque estás sumergido en el dolor. Sin embargo, creo que conozco cuál es el proceso y el saber que eso va a pasar, que no se va a quedar ahí y que la emocionalidad tiene un 80% para facilitarme el proceso. Entonces sí me busco alinearme, estar tranquila,
hay que descansar, hay que tomar agua. Si no hay apetito, no hay que comer. De hambre no nos morimos, pero sí ayudamos a desintoxicar más rápido al cuerpo, solo bien hidratada. Y sí es difícil, pero insisto, creo que el proceso de emoción, que a lo mejor en otra ocasión lo platicamos, Claro. es elemental para... El pH que viene en el agua, ¿sí de veras si tomas agua alcalina te vas a alcalinizar el cuerpo? No es tan simple. ¿No es verdad? No es tan simple. Te puede ayudar a bajar algunos procesos de acidez, pero no es absoluto, ¿no? Si fuera tan simple, curaríamos muchas patologías tomando agua alcalina. Pues sí, vamos a tener que dejar cosas en el tintero, Sí. pero te agradezco mucho porque finalmente las decisiones que hemos tomado son las que están forjando nuestra vida. Definitivamente. Podemos culpar a mucha gente y muchas situaciones alrededor, pero la decisión final es nuestra. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Y se lo digo también a todos ustedes. Cada quien qué quiere hacer para ser feliz. Porque si es feliz, uno da lo que puede dar. Y si uno es amargo, va a dar amargura. Seamos felices. Gracias, gracias. Gracias, Lalo. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.